Hola, ¿qué tal? Yo soy Bernie Luna de Joseph Photo y el día de hoy les quiero compartir un video sobre algunas recomendaciones y sugerencias para conformar nuestro equipo de estudio desde cero. Este video está enfocado a recomendaciones en general, sobre todo para aquellos que tienen la duda sobre en qué invertir primero para conformar su equipo o su estudio fotográfico. También es importante considerar que las necesidades de cada fotógrafo van a ir en función al tipo de fotografía o en el campo en el que se desempeña. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes o prioridades que pueden ser de utilidad con este video. He recibido muchas preguntas sobre en qué debo de invertir primero o sobre marcas, costos, y lo cierto es que tenemos una cantidad muy amplia de opciones. Hay equipos o estudios fotográficos que cuestan miles de dólares y también hay equipos que con inversiones mucho más económicas pueden darte los mismos resultados. Entonces, espero aclarar sus dudas y también consideren que dependiendo el tipo de fotografía que hagan, esto puede ser más de utilidad para algunos enfoques que para otros. También hice los ajustes para que las marcas y también modificadores o accesorios que les vaya a recomendar estén disponibles para la mayoría de los países y que también lo podamos considerar en un costo de dólares, para que hagan el intercambio de divisas donde ustedes vayan a buscar el equipo o también lo vayan considerando para un costo estimado. Entonces, primero, ¿qué debo de considerar para crear mi equipo de estudio? Esta pregunta yo creo que no es bien importante porque sí es muy esencial saber con lo que nosotros contamos, lo que podemos ir añadiendo al equipo de estudio o si vamos a empezar totalmente desde cero. Estoy considerando que para este punto, quien ya quiere conformar su equipo de estudio o su estudio fotográfico, ya cuenta con una cámara de lentes intercambiables o una cámara profesional. Entonces, si yo ya tengo una cámara, ya puedo comenzar con el siguiente paso. Si ustedes tienen la posibilidad de que ya puedan contar con una cámara o que ya se las puedan prestar o conseguir, entonces ese paso vamos a omitirlo. Ya posteriormente estaré haciendo un video con recomendaciones para adquirir cámaras y algunas diferencias, sobre todo para aquellos que quieran adquirir su primera cámara o su primer equipo. Entonces, es importante a la hora de conformar un estudio fotográfico establecer algunas prioridades, es decir, ¿con qué puedo iniciar para que mi inversión sea de utilidad o mi dinero no se desperdicie? No sé si les ha sucedido que a veces queremos comprar un equipo y posiblemente no lo vayamos a utilizar al 100% o no sabemos si nos va a servir en su totalidad. Entonces, a veces el que nosotros vayamos a invertir en un equipo, no lo utilicemos o no lo aprovechemos, es una pérdida porque este tipo de cosas tienen muchas actualizaciones o muchas variaciones que posteriormente son más económicas, salen versiones nuevas y en ese lapso de tiempo en el que descubrimos que nos puede ser de utilidad o no, a veces se deprecia ese equipo que compramos y no se aprovecha al máximo. Entonces es por eso que hay 4 aspectos importantes que debo de considerar para invertir cuando voy a iniciar en estos primeros pasos para mi estudio fotográfico. El primer aspecto importante yo lo atribuiría a los usos y las aplicaciones de ese estudio fotográfico o de ese equipo. Es decir, ¿a qué tipo de fotografía voy a enfocar la inversión o el uso de ese equipo? Quiere decir que si yo voy a dedicarme a fotografía de producto, mis necesidades van a ser un poquito más específicas o diferentes a quien se vaya a dedicar a la fotografía de retrato de moda. Si yo voy a hacer fotografía
posiblemente de ciertas características de producto, ahí el equipo va a ser un poquito más especializado. Entonces, dependiendo las aplicaciones de ese estudio fotográfico, debemos de considerar qué posibilidades tenemos y en qué podemos invertir para que se aproveche al máximo. Otro aspecto importante, otra consideración que debemos de tener es si ese estudio va a ser fijo o se va a mover. Si yo tengo un lugar, un espacio en donde puedo dejar mi estudio o puedo armarlo y también ese lugar tiene ciertas características de tamaño, entonces es importante considerarlo. O si mis necesidades son de estar moviéndome, estar transportándome, porque ahí voy a necesitar posiblemente equipo que tenga baterías o una función en la cual no necesite luz o que tenga una intensidad suficiente para trabajar con el sol. Entonces, sí es importante considerar si el tipo de fotografía que yo voy a hacer en su mayoría va a ser dentro de una instalación como para tener un estudio fijo, o voy a estar desplazándome y ese estudio va a ser móvil o voy a tener que estar viajando. Otro aspecto que también es esencial es el presupuesto. ¿Con cuánto yo voy a disponer para invertir en ese equipo? Porque hay costos que son exageradamente altos para las posibilidades de algunas personas y hay otros que son más económicos, pero eso va a tener pros y contras. Y por último, otro aspecto es la durabilidad de ese estudio. Los materiales con el que va a estar construido parte del equipo, la garantía, cuánto me va a garantizar su duración en un uso muy constante, o si los materiales van a soportar el uso que les voy a dar, o incluso si existen refacciones, repuesto, soporte y también el servicio técnico, porque este tipo de equipo con el uso tiende a tener fallos, o con un accidente debo de considerar de que sus reparaciones no sean tan costosas, o que va a existir el repuesto o la parte que se me llegue a dañar. Entonces, estos 4 aspectos deben de tomarse en cuenta y consideraría que serían en este orden. Sin embargo, a veces nos limita una cantidad económica o posiblemente una necesidad. Sin embargo, con esto nosotros nos podemos dar una idea de un estimado de cuánto vamos a invertir, porque ya vamos a establecer prioridades. Entonces, ¿cómo voy a iniciar en este primer paso para saber en qué invertir? Recordemos que el equipo de estudio es muy variable y tenemos muchísimos accesorios, tenemos muchísimas opciones y a veces es muy complicado el tomar una decisión, porque esos accesorios tienen muchas posibilidades o alternativas, porque hay marcas, hay tamaños, hay aplicaciones, hay costos. Entonces sí es de repente muy difícil el poder decidir por una marca o por otra, y también por un accesorio o por un tipo de equipo o por otro. Entonces, las prioridades en las cuales mis sugerencias, estas son sugerencias personales, hacia en qué debo de considerar invertir cuando vaya a conformar mi equipo de estudio, es como primera prioridad, la primera y más importante es la iluminación. Es decir, cuántas unidades o cuántas luces voy a necesitar para mi equipo de estudio, y en esas invertir primero, porque las fuentes de iluminación me van a permitir que pueda trabajar en condiciones externas o internas, como cuando atardece o cuando el sol no me favorece. Entonces, en un estudio fijo, en un lugar, no tenemos el uso de la luz del sol. En su mayoría de las ocasiones necesitamos tener luces artificiales, y la iluminación de estudio es excelente para resolver ese problema. Otra de las consideraciones que también debemos de tomar en cuenta cuando invertimos en luces es que la luz
tiende a durar muchos años. Hay equipos de estudio que han tenido ya más de 8 o 9 años y no se deprecian tan rápido, y su aplicación y uso sigue siendo el mismo que cuando se fabricaron. Entonces, a diferencia de una cámara o un equipo tecnológico que está constantemente renovándose, aquí podemos darle la misma aplicación o el mismo uso sin que tengamos que estar constantemente renovando o actualizando el equipo. Entonces, la iluminación es una excelente inversión porque no te va a obligar a que tengas que estar cambiándola constantemente, salvo que cambies de giro o que te dediques a otro tipo de fotografía donde las necesidades con el equipo que tienes o en el cual invertiste ya no son suficientes. Pero si yo compro una unidad de iluminación o una unidad de luz, esa me va a funcionar durante muchos años, y posteriormente puedo añadir otra para poder complementarla o para utilizarla para otros usos y aplicaciones. Entonces, esta prioridad es muy considerable porque nos va a ayudar a que la inversión que hagamos se aproveche más. Como segunda prioridad, los objetivos o los lentes serían también importantes. Consideremos que en una cámara sin espejo o una cámara reflex de lentes intercambiables, los objetivos o los lentes nos van a favorecer o nos van a ayudar a mejorar el trabajo o desempeñarnos en ciertas condiciones. Un ejemplo de esto: si yo me dedico a la fotografía de retrato y este tipo de fotografía la practico o la hago en exterior, un objetivo que me permita tener un mayor alcance y una apertura menor van a favorecerme para lograr desenfoques y tener un efecto de compresión. Un ejemplo, el lente 70-200 2.8. O si trabajo en fotografía social, hago bodas y sesiones en exterior, posiblemente un lente 85 mm 1.8 o f1.4 me va a favorecer el trabajar bajo esas condiciones. Ahora, si trabajo en fotografía de producto y hago muchísima fotografía de joyería, entonces hay un objetivo, por ejemplo el 100 mm macro, me va a ayudar o me va a favorecer por las características que tiene este objetivo. Entonces, la segunda prioridad cuando vamos a conformar nuestro estudio fotográfico serían los objetivos, los lentes, porque también una de las características que tienen los objetivos es su duración. Cuando se fabrica un lente, pasan por lo menos 3 o 4 años para que se actualice. Hay objetivos que llegan a tener más de 10 años y siguen estando vigentes. Un ejemplo de esto, el lente Canon 135 mm f2, si no mal recuerdo se fabricó en el 96 y hasta la fecha 2023 sigue siendo un lente vigente. Tiene más de 25 años y sigue siendo vigente. Entonces, si tú compras un objetivo, un lente, este te va a durar y te va a servir para ese tipo de fotografía durante muchos años sin la necesidad de estar actualizando o comprando un lente posteriormente o que pase poco tiempo y tengas que cambiarlo. A menos que ya tus necesidades de calidad sean mayores como para comprar un lente con mayor calidad óptica. Sin embargo, esta sería la segunda prioridad en la inversión para un estudio fotográfico. Y la tercera y no menos importante, esto considerando que ya contamos con una cámara y que invertimos en todo esto primero, pasaron algunos años, se actualizaron los equipos, entonces la tercera prioridad sería la cámara. Hay quienes invierten primero en cambiar su cámara y como una experiencia personal, a veces el cambiar cámara primero e invertir en lentes después o en un estudio o en unas luces al último puede ser contraproducente porque las cámaras se actualizan constantemente. Hay equipos fotográficos que se actualizan incluso cada año
y el hecho de que se actualice, salga una nueva versión, va a generar que el cuerpo o la cámara que se actualizó pierda su valor o que empiece a depreciarse. Entonces los costos bajan considerablemente. El tiempo, la tecnología también va reemplazando los equipos y esto genera que tengamos que estar cambiando de equipo, pero no lo podemos hacer tan rápido como van surgiendo los equipos, salvo que tengamos una cantidad de trabajo que nos permita el poder estar invirtiendo y teniendo el equipo más reciente cada vez que se lanza. Entonces, una cámara fotográfica llega a tener hasta 5 o 6 años de uso sin ningún problema, en el cual puedes tener garantía, soporte, atención por parte del fabricante. Y yo les sugeriría que el cuerpo o la cámara sea en lo último que vayamos a invertir, salvo que tengan un equipo que ya sea muy viejo. Entonces, si mi equipo ya supera los 7 o los 8 años, entonces sí sería importante en algún momento reemplazarlo o actualizarlo, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestra prioridad para mi estudio o para el estudio fotográfico es primero el equipo de iluminación, posteriormente objetivos o lentes y por último el cuerpo de cámara. Me ha pasado conocer a personas que primero compran el cuerpo de cámara y ya posteriormente, con el dinero que les queda o conforme van ahorrando, van comprando lentes más económicos. Y esto a veces genera muchos problemas en la calidad de las imágenes, porque la cámara sí es importante, pero la imagen se conforma por el objetivo. La fidelidad de color, el contraste, la nitidez, los desenfoques se pueden generar por los objetivos. Entonces es a veces en lo último que se invierte y los resultados no son los que esperamos. Le dejamos todo el trabajo a la cámara y a su sensor. Entonces por eso es que este sería el tercer factor o la tercera prioridad en la cual invertiría. Entonces vamos a esta parte de los usos y aplicaciones de mi estudio. O sea, yo voy a invertir en un estudio fotográfico. Entonces, ¿qué género fotográfico es en el que me voy a desempeñar? Voy a hablarlo de manera muy general. Un estudio fotográfico enfocado para retrato o para producto. Yo puedo ser un fotógrafo que haga retrato en exterior o en interior, o fotografía de producto en un lugar fijo. Entonces, si yo me voy a dedicar a retrato, los accesorios, modificadores y la cantidad de luces van a ser posiblemente muy distintos a los de producto, porque en producto también existen mucha variedad de opciones. Por ejemplo, fotografía de joyería, fotografía de alimentos. Entonces ahí es donde van a existir esas necesidades y por lo tanto diferencias. Si yo me voy a dedicar a todo tipo de fotografía, en este caso hablando de retrato y de producto, entonces sí sería importante considerar el tener tanto herramientas o accesorios que puedan resolver ese tipo de fotografía como retrato, así como también producto. Posiblemente va a ser un poco más la inversión, pero también me va a servir para resolver ambas situaciones. Si mis necesidades están enfocadas nada más a retrato, entonces ahí me voy a limitar a comprar lo que me sirva para ese tipo de fotografía. Si son para producto, entonces mis prioridades van a ser esas. Como también les mencionaba, si el estudio va a ser fijo, es decir, si yo tengo un espacio que rento o en mi casa tengo un espacio que puedo utilizar como estudio, entonces posiblemente el problema no sea las tomas de corriente o la energía para trabajar, porque en casa o en el lugar tengo el servicio de energía eléctrica, pero si trabajo en exterior y ahí no tengo la posibilidad de disponer de energía eléctrica, entonces posiblemente en ese tipo de aplicaciones necesite unidades de luz o flashes de baterías para no tener problemas de utilizarlos en exterior. Entonces eso es muy importante, porque a veces el equipo de estudio
está pensado para trabajar en lugares fijos o tanto lugares fijos o móviles. Y claro, esto impacta en los costos o en las intensidades de las luces, porque también van a estar limitadas dependiendo estas características. Entonces es importante que en el caso de que ustedes vayan a trabajar en un lugar externo o en exterior, los flashes tengan baterías para poder trabajar sin necesidad de conexiones de corriente. Ahora, si por otro lado yo voy a trabajar en un lugar fijo, voy a conformar mi estudio en un espacio dedicado para fotografía, sea un cuarto, la cochera o un lugar que rente, debo de tomar en cuenta que este espacio o este lugar debe de tener fondos fotográficos o cicloramas. También debo determinar cuántas luces voy a utilizar, que pueden ser desde una hasta 3 o incluso más. Y también los modificadores, es decir, estos accesorios que se le ponen a las unidades de luz y que cambian el efecto de la luz haciéndola más suave o más difusa. En el caso de que mi aplicación o mi uso sea fuera de un lugar, entonces no tomaré en cuenta el ciclorama y únicamente me iría por las luces con batería y también los modificadores. Los modificadores son tan importantes como los lentes de una cámara. Los lentes de una cámara te pueden ayudar a dar efectos como desenfoques, mayor nitidez o mayor calidad. Un modificador es un accesorio que se utiliza en las luces de estudio y que nos ayuda a cambiar la calidad de la luz, haciéndola más difusa, más dura, más suave e incluso que el efecto en la piel o en el objeto que vamos a iluminar sea diferente. Otra cuestión importante y que muchas veces nos limita a todo esto es el presupuesto. Es decir, ¿con cuánto dispongo para invertir en un equipo o en un estudio fotográfico? Y les mencionaba, puede haber equipos que lleguen a costar hasta más de $1,000 una unidad de luz o un tripié o un modificador. Todo esto va a depender de las marcas y también el material del que esté hecho, la garantía, el tamaño, etc. Y ligado a esto, muchas veces es la durabilidad del equipo. Hay equipos que garantizan su uso por 10 años y la garantía está hecha por ese tiempo. Hay equipos que no tienen tanta durabilidad o que su construcción es más frágil, más ligera. Sin embargo, puede ser útil. Por ejemplo, un equipo de estudio fijo posiblemente no va a tener los mismos riesgos que un equipo de estudio que va a estar desplazándose o que se va a utilizar en exterior. Esto podemos estimarlo en cuántos años me garantiza ese equipo, ese accesorio de utilidad. Y esto tiene mucha relación a las marcas. Hoy en día tenemos un montón de marcas por las cuales podemos elegir o inclinarnos. Y todas tienen pros y contras. Aquí les estoy mostrando 9 marcas que son algunas muy conocidas dependiendo del país en el cual ustedes se encuentren y que tienen opciones que son económicas y otras que son un poquito más expensivas. Por ejemplo, Profoto es una marca que es de mucha calidad, es de vanguardia, pero también es costosa. Una unidad de luz puede llegar a costar desde los $1,000 en adelante. De igual forma sus modificadores y accesorios. Por otro lado, Interfit o Flashpoint tienen equipos que son más económicos y que de igual manera garantizan una buena durabilidad. Otras marcas que también son muy comerciales y que también son de usos económicos y profesionales, tienen una gama muy amplia, son por ejemplo Godox y Neewer, que hoy en día están disponibles en la mayoría de los países. Por ejemplo, Hensel o Broncolor es un poquito difícil adquirir equipos porque no los venden en todos lados. Y hay marcas como Neewer y Godox que tenemos garantías y tenemos muchas opciones de compra y que también son muy eficientes en cuanto a el uso
con la cantidad de luz que tienen los accesorios, así como con costos económicos. Entonces también esto es importante considerarlo, porque a veces nos podemos inclinar por una marca, pero es un poquito complicado de utilizar o posteriormente de reparar o darle soporte. Por ejemplo, Paul Sebov. Esta marca es una marca muy buena, es muy profesional, pero encontrar repuestos, reparaciones, garantías únicamente tiene que ser en Tennessee, en Estados Unidos. Entonces yo, que estoy en México, tengo que mandarla o ir para que le den soporte, y es a veces hasta más costoso que la propia luz cuando se compra desde fábrica. Entonces hay que considerar esto. Voy a hacer un segundo video en el cual voy a dar listas de equipo en el que se puede o se va a poder ver si me dedico a retrato, con qué puedo iniciar, si me dedico a producto, con qué puedo iniciar, si voy a trabajar en exterior, con qué puedo iniciar. Pero ahorita me gustaría darles unas sugerencias que puedan ser económicas y que puedan resolver la mayoría de dudas para aquellos que van iniciando y que tengan poco presupuesto. Y por poco presupuesto me refiero a que cuenten o que puedan invertir menos de $500. Es una cantidad en la cual, si a mí me dicen que un estudio fotográfico me puede llegar a costar menos de $500, es una opción atractiva, sobre todo si existen posibilidades de pagarlo a varios meses o a varias cuotas, y eso pues es más accesible para mí. Esta lista sería como una lista cero, sería como una sugerencia principal. Posteriormente voy a hacerles más videos con algunas recomendaciones. Les comento, esto es una sugerencia personal y de aquí pueden tomar lo que más les funcione, y lo que no, omítanlo. Imaginemos que yo tengo menos de $500 para iniciar y quiero empezar a construir mi equipo de estudio, conformarlo. ¿Y con qué podría iniciar? Entonces, una unidad de luz, en el caso de que pueda trabajar en un lugar fijo, o un flash, en el caso de que me gustaría trabajar en exterior, o también en lugar fijo y en exterior, un flash puede funcionar. Una caja octagonal de 60 centímetros puede ser muy útil, sobre todo para retrato. Un estrobo o un tripié para fijar o para poner la luz en ese estrobo. Un radiotransmisor, este accesorio que se pone arriba de la cámara para poder controlar la luz o poder destellar cuando yo disparo. Un snoot o reflector, un cono o una especie de cazuela que se pone en la luz para modificar la salida de la luz de manera más dura. Y un reflectasol. Esta lista se conforma por un fotógrafo que posiblemente se puede dedicar a producto, como algunas limitaciones, también como un fotógrafo que se dedique a retrato y que pueda trabajar, o que se vaya dedicando a retrato y que pueda trabajar en exterior o en estudio. Si voy a trabajar en un lugar fijo, aquí tendría que añadir un ciclorama, un fondo de color. Por lo general, con los que se recomienda iniciar son con los tonos neutros, gris, blanco o negro. Y un ciclorama tiene un costo tentativo de $50 a $60, $70 dependiendo de la marca. Los costos de este equipo serían los siguientes. Hay unidades de luz como las Godox que llegan a costar $150 o menos. Un Octavox de marca Neewer está tentativamente entre $40, $30, $50. Un strobo, un tripié que sea de uso bastante útil para estudio. Hay otros más económicos, pero que son mucho más frágiles y no los recomendaría. En $45, un radiotransmisor de marca, por ejemplo, Godox, X2TC o 2TN, tentativamente está en $50. Un snoot o un reflector en $30 y un reflectasol aproximadamente $35. Esto nos daría un total de $350 para este primer kit de trabajo para conformar mi estudio fotográfico. Aquí faltaría añadir un ciclorama en el caso de que yo trabajara en un estudio fijo o en un lugar fijo. Añadiríamos $50, pero no lo integré porque posiblemente
ustedes pueden dedicarse a la fotografía de retrato en exterior, fotografía de producto, y ya quienes vayan a dedicarse a fotografía de retrato en estudio, entonces podemos añadirlo. Entonces esto nos daría un total tentativamente de $400. Entonces son menos de $500, podemos añadir otro accesorio o más los gastos de envío, posiblemente ahí se puedan lograr juntar hasta los $500. Y para que se den una idea, quienes no conozcan mucho de este equipo de iluminación, esto sería el equivalente a lo que les describo. En esta primera parte, lo que es esta zona y esta zona, son las unidades de luz. Esta que estoy señalando es una unidad de luz de estudio fija y este sería un flash externo. Entonces puedo decidir comprar una unidad de luz fija si mi estudio va a estar en un lugar y ahí va a conformarse o va a quedarse, o un flash si voy a trabajar en exterior y en ocasiones voy a trabajar en un lugar fijo. Este es el tripié o el estrobo. Estoy considerando uno de marca Neewer, que es de uso, no es de uso rudo, es de un uso promedio. Posteriormente un radiotransmisor, una caja octagonal que puede servir tanto para retrato como para algunas aplicaciones de producto, no para todos. Un reflectasol para trabajar tanto con la luz natural, para rellenar o para combinar con la luz de estudio. Y en la parte de abajo el snoot. La diferencia de uno u otro es que ambos son modificadores de luz dura, es decir que la luz, este accesorio se pone en la unidad de luz y la salida de la luz es dura, pero su forma, el hecho de que este modificador sea de una forma cónica, nos va a facilitar que la salida de la luz sea más puntual o más específica. Bueno, esto sería como una lista para iniciar, y esto, que serían 6 productos de esta lista, tendrían un costo tentativo de $350, dependiendo el país y el lugar donde los vayan a comprar. Y les quiero mostrar algunas fotografías que he realizado con estos equipos, que son equipos económicos y considero que nos pueden dar buenos resultados dependiendo el cómo los utilicemos. Estas fotografías, de hecho curiosamente es la misma modelo, se resolvieron con estas sugerencias que les estoy dando. La fotografía de la izquierda y la fotografía de la derecha son fotografías que están hechas con flashes, con un flash Godox TT600 que cuesta menos de $80, y la fotografía de en medio se realizó con una unidad también Godox de estudio. Entonces hay algunas necesidades, les comentaba, más especializadas, donde posiblemente necesite 2 o 3 unidades de luz, pero yo ya puedo ir considerando en un futuro añadir o invertir en una luz adicional. Si a lo mejor ahorita me veo limitado económicamente, puedo empezar con una y ya posteriormente comprar otra. Ahora, si tuviera la posibilidad de invertir $550 o $600, que sigue siendo un presupuesto económico para mi estudio fotográfico, sobre todo desde cero, pues ya cumpliríamos o podríamos resolver la mayoría de los problemas. Pero no se preocupen, voy a hacer otro video donde voy a hacer listas con sugerencias de tanto de cantidad de luces como también de modificadores para necesidades o aplicaciones de fotografía muy específica. Sin embargo, por ahora me gustaría darles una sugerencia general para aclarar algunas dudas y también para que vean algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estas sugerencias que les doy. Pueden escribirme y también no olviden suscribirse a este canal, al canal de YoseFoto. Nos pueden seguir por Instagram o por Facebook, y cualquier duda o comentario pueden hacérnoslo llegar o escribirlo en la parte inferior de este video. Bueno, yo soy Bernie Luna de YoseFoto y les agradezco mucho, espero que el video les haya gustado, y si tienen alguna sugerencia de algún otro video o un like pueden dejárnoslo, de verdad nos motiva un montón. ¡Hasta luego!